Muy bien, entonces en la clase de hoy, géneros televisivos de ficción, vamos a hacer una recopilación básicamente de todo lo que hemos visto en esta asignatura. Para empezar, habíamos hablado de que entre el cine y la televisión existen algunas diferencias en cuanto a la realización y la producción. La televisión aportó una novedad que define a su propio medio, la posibilidad de transmitir un evento desde distintos puntos de vista gracias a la realización multicámara, como vemos aquí en el ejemplo. Los tiempos de producción y el presupuesto son distintos, así como la forma de llegar a la sociedad. Ya lo hemos visto con la realización del proyecto que hemos hecho pues, para esta materia. Ahora, las diferencias principales entre el cine y la televisión básicamente es que con el cine se tienen tiempos y presupuestos más elevados, dependiendo esto de la producción, pero así es en términos generales, dependiendo del mercado audiovisual, ¿no? Mayor libertad creativa te da el cine. Generalmente el cine se rueda con una sola cámara, existe mayor planificación y montaje posterior, hay una mayor calidad de imagen y sonido, mayor tiempo de postproducción. En cambio, en la televisión los presupuestos y tiempos suelen ser más ajustados. Esto hablando de la televisión tradicional, no de las grandes producciones de series que se están dando hoy en día que son muy parecidas al cine. También la televisión depende de la publicidad y el rating, ¿sí? El lenguaje multicámara en la mayoría de los casos es utilizado también en televisión. El montaje se hace en caliente. Muchos de las producciones televisivas pues se hacen con un montaje en vivo incluso, con los programas en vivo. También hay otra característica importante de la televisión, es que se sacrifica la calidad por la inmediatez. Menos tiempo de postproducción. Ahora, dentro de la televisión habíamos hablado que hay varios géneros televisivos. El género se define como un conjunto de obras de cierto tipo que cumplen una temática determinada. Los formatos, en cambio, se refieren a la forma particular de cada uno de estos géneros. Por ejemplo, tenemos aquí géneros televisivos y de ahí, a partir de ahí salen los formatos: ficción, entretenimiento, informativos, culturales o divulgativos y deportivos. Ya nosotros habíamos hablado mucho de los géneros informativos, incluso hicimos un ejercicio en clase de la realización de un debate. Acá tenemos también los géneros de ficción, hablamos un poquito más a profundidad, pero hoy vamos a profundizar incluso aún más. El término ficción se relaciona con la simulación, la ilusión de la fantasía, la paradoja o la mentira. En esencia podemos decir que esto es un modo de contar una historia inventada de forma que el público llegue a creerla o sentirla como una verdad momentánea. De hecho, hay una definición de cine que dice que el cine es una gran mentira que nos gusta que nos cuenten. Pues en el caso de la ficción, básicamente es eso, es contar una mentira para tratar de que las personas lo crean, ¿sí? Yo soy Betty la Fea es un ejemplo. Acá tenemos el Doctor House, otro ejemplo de series de ficción. Estamos hablando de la ficción en general, todavía no nos adentramos pues, en las características más específicas de los diferentes tipos de ficción que existen. Entonces, aquí vamos a ver pues precisamente eso. Los formatos del género de ficción están dramedias, miniseries, telenovelas o telefilm, y también tenemos las series que pueden ser eh, comedias de situación, telenovelas o series dramáticas, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de estas. Las series televisivas poseen unos parámetros fijos, como por ejemplo, tienen un poco reducido de personajes fijos, tienen pocos decorados, la mayoría de las situaciones se desarrollan en los mismos decorados, en las mayorías de los casos están realizados en estudio, lo que conlleva un absoluto control de los efectos, la iluminación y posicionamiento de las cámaras. Además, la estructura de la trama se amolda a los cortes publicitarios. Claro, tienen que pensar en que para cómo van a ser transmitidos la mayor parte pues en televisión, por eso se llaman géneros televisivos, tienen que pensarse en que se van a hacer varios cortes y entonces la estructura debe adaptarse a estos cortes, debe pensarse desde antes. Bueno, en cuanto a las comedias de situación, bien conocidas como sitcom, los episodios tienen alrededor de 30 minutos y su temática se basa en el humor. Aquí tenemos un gran ejemplo que es Friends.
Hay otros tipos de ficción, como habíamos visto, las telenovelas, también conocidas como folletines, que con frecuencia tienen temáticas melodramáticas de gran cantidad de episodios grabados en video y básicamente la duración suele ser entre media hora y una hora. La mayoría de producciones de este tipo de telenovelas se dan en Latinoamérica. Aquí en Colombia pues es como digamos la sede de las telenovelas, aunque pues también hay otros países que producen mucho de este tipo de producciones, valga la redundancia, como es Brasil, eh, últimamente Chile, Argentina también lo están haciendo. Pues en el mundo, hoy en día, con respecto de este tipo de producciones, las telenovelas, un país que está dominando bastante el mercado es Turquía, con muchas producciones pues de gran calidad de este tipo. Ahora, existen otras series dramáticas que son episodios rodados con frecuencia en soporte cinematográfico, de lo que hablaba hace un momento. Más o menos duran de una hora, alrededor de una hora, y pues la temática es un poco más realista. Bueno, este de aquí es Smallville, tampoco es tan realista que digamos, pero me refiero a realista en lo que respecta pues a la iluminación y a este tipo de elementos técnicos que tratan de simular un poco más la realidad. Ya no es una iluminación tan plana, sino que son eh, pues más, como vemos en la propia portada, una iluminación que trata de simular la realidad, como que hubiera una fuente de luz por ahí eh, que no está puesta, sino que es del ambiente, el propio ambiente. Bueno, el espacio dedicado al cine en la televisión tiene que ver eh, por los buenos resultados de audiencia que se han consolidado en todas las emisoras que posean en los horarios nocturnos 2 o 3 espacios cinematográficos a la semana. Normalmente a este tipo de producciones en televisión se les llama TV movies, o sea, películas para televisión. Algunas pues son realmente las propias TV movies, son aquellas que son películas rodadas directamente para televisión. Pero hay otras que luego de desgastarse pues ya en las salas de cine, luego de que ya pasó un tiempo, también son vendidas para que se transmitan en televisión. Ujú. Entonces, con esto hacemos como un recordatorio de todo lo que ya hemos visto, porque ya profundizamos nosotros al principio mucho más, sobre todo en los géneros informativos y los géneros de ficción, que es lo que más nos interesa en esta clase. Listo, hasta aquí esta parte de la materia. Si tienen dudas, por favor, hacérmelo saber.